Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos, Señor, que perdone todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, y guíenos, Señor, para entender, y a través de su Espíritu, ilumínenos la palabra que ya ha sido revelada. Queremos entenderla, atesorarla y ponerla en obra. Para eso necesitamos de usted, Señor, y obviamente echar afuera, Señor, o derribar toda nuestra pecaminosidad y confesarla delante de usted, Señor. En el nombre único de Jesús. Amén. Del 13 al 15 hay un énfasis y ustedes van a ir viendo y escuchando que hay un paralelismo o un paralelo entre la esclavitud y la libertad. El llamado a los Gálatas es a vivir en la libertad versus lo que ya hemos dicho reiteradas veces, el afán de los judaizantes de querer esclavizar. El tema, como siempre decimos y recordamos, que el que es persuadido para ser esclavo no lo sabe o no lo encuentra malo. El que puede ser persuadido a vivir en esclavitud o el que es esclavo, ya, no de manera literal, sino en lo espiritual, y vamos a ver en qué sentido, o como lo hemos dicho otras veces, el que es esclavo aquí, y toda la Biblia va a hacer siempre énfasis en la esclavitud en cuanto al pecado. El pecado es lo contrario a Dios. El hacer, el pensar, el ejecutar, todo es contrario a Dios. Eso es pecado, ofender a Dios, separarse de Dios, etc. Hay muchos significados, pero básicamente es ofender a Dios. Ya eso es pecado, y ahí se derivan pecados de la carne o del cuerpo, de la mente, del espíritu, etc. Eso, y en parte los Gálatas estaban siendo persuadidos para ser esclavos, pero en una religiosidad. Y la esclavitud a la que apunta la carta es porque ellos estaban siendo persuadidos y en parte ya convencidos de vivir una religiosidad que en el fondo estaba basada en las obras, en ir al cielo cumpliendo ciertos rituales, ciertas cosas que uno le dice prácticas religiosas, señales en las cuales no hay mayor significado, o por decir, no hay poder en practicar ciertos ritos como para ir al cielo. En partes, y siempre, y lo que hemos visto que aquí se señala en la carta a los Gálatas, sobre todo el tema de la circuncisión, y cuando hablamos de la circuncisión solamente estamos usando una palabra para dar o englobar todo lo que concerniente a guardar la ley de Moisés. Entonces, para ellos era importantísimo los judaizantes hacer que se circuncidaran como algo que el hombre hacía, por decir así, para agradar a Dios y con eso entrar al cielo. Cosa que la Biblia no dice que es así, porque dice que es solamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Usted cree, o los Gálatas tenían que creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados, y eso ya le basta o le bastaba para ingresar al cielo. No por el mérito del hombre, como lo hemos dicho otras veces, sino porque Dios ha puesto esa convicción de que tienen que creer y arrepentirse. Pero el hombre tiene que reconocer que es un pecador. Básicamente eso es el verdadero evangelio, que es uno, que está centrado en la persona de un Salvador, una puerta, como decía el hermano, es un camino, es una persona, siempre uno. Una persona, un Dios, uno que salva, y no hay más. Y no hay colaboradores. El hombre no puede colaborar porque el hombre está muerto. Porque en el análisis de la misma carta, el hombre está esclavo en el pecado. Es por decir, una persona está confinada en un lugar, esclavizada en el pecado. ¿Cómo esa persona esclavizada en un lugar va a salir para ir a darse libertad? Imposible. No puede, porque más la Biblia asevera que somos muertos o estábamos muertos, o el que está esclavo espiritualmente. Miren, esclavo, muerte o muertos, huesos, ciegos, sordos, mudos espiritualmente, son todos esos
adjetivos para denominar o para decir que una persona está inoperante, no puede participar para la salvación. No puede. Un ciego puede ver, bueno, parece obvio, ¿sí o no? Entonces una persona puede ver que está en pecado si antes Dios no le abrió los ojos, no puede. Una persona puede oír si Dios no le ha abierto los oídos para que escuche y entienda la palabra de Dios, no. Y eso lo hemos experimentado nosotros, los que por la gracia y por los méritos de Dios, Dios es el que nos ha dado vida, nos ha dado los sentidos, como la vista, los oídos y todo eso. El caso más ejemplar que está en la Biblia es Lázaro, que después de 3 días Jesús lo resucita. Y Lázaro estaba muerto, estaba vendado, ¿ya? Y un muerto está muerto, no hace nada. Esto uno siempre parece redundar, pero es una verdad que tiene que estar siempre inmersa en nosotros, pero aún así parece que a veces como que se nos olvida. No, es así. Pero casualmente, de acuerdo a esa narración o narrativa del muerto, como Lázaro, ¿cierto? Acuérdense que Lázaro está muerto y le dice, sal. ¿Y cómo escuchó si estaba muerto? Tuvo que pasar algo, y siempre se analiza, ¿qué pasó? Para escuchar primero tuvo que tener vida, y no oídos. Vida, y después tuvo oídos. ¿Y eso qué lo hizo? La obra de Dios. Eso simplemente es una tipificación, un ejemplo que quedó ahí. Pero volviendo al texto, Pablo hace este énfasis, vivir en la libertad. Quien liberta, quien saca de la esclavitud, quien saca de la muerte, es solamente Dios y el verdadero evangelio. Y voy a leer del 13 al 15 para entender un poco más lo que nos toca hoy día. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Por eso, el énfasis, vivir en libertad, la libertad. A lo mejor nosotros no, o los Gálatas, no le tomaban el peso a vivir en la libertad. Nosotros a lo mejor no le damos importancia y a lo mejor en nuestra vida cotidiana jamás damos gracia por ser libres del pecado o libres de otras cosas que pueden ser cosas comunes, como predicar el evangelio. Usted va a la plaza, puede hablar en el supermercado, donde sea, usted habla del evangelio y tiene una libertad. Cuando nosotros a lo mejor estamos en una libertad, creemos que eso es sin límite. Y traspasar el límite de la libertad sería libertinaje. Libertad para hacer lo malo. No es para eso. Es como que se invierten las cosas. Y después de la libertad pasa a alguien quedar preso ¿de qué? ¿De un pecado? ¿O aquí vamos a ver de la carne? Entonces, vosotros hermanos, ¿quiénes? Los Gálatas. Hermanos, quiere decir, cuando aparece y está este énfasis, vosotros hermanos, se entiende que se está dirigiendo a un grupo de creyentes. Por eso dice que son hermanos. No está necesariamente dirigiéndose a los Gálatas, o sea, a los judaizantes, sino a estos hermanos. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está quien proporciona la libertad. El Hijo, el Padre, Jesucristo, es el único. Por eso dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libre de qué? De la esclavitud del pecado, la ceguera del pecado. Otras veces lo hemos graficado. Cuando una persona está inserta en el alcohol, la droga o cualquier pecado, ya, ojo, no son enfermedades, son pecados delante de Dios. La persona dice, no, yo cuando quiera salgo de esto. No puede. No puede porque no quiere. ¿Ya? Porque después vuelve y vuelve y vuelve. Está esclavizado.
Solamente Dios puede dar esta libertad. Colosenses 1:13 dice, versión NTV, Colosenses 1:13, pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó del reino al reino de su Hijo amado. Nos rescató. Por eso Dios hace un proceso, Jesucristo tiene ese poder de trasladar, de cambiar las cosas, como decimos nosotros, cuando alguien tiene una conversión, se convirtió al Señor, es porque algo que era así, ahora es asá. O usted estaba acá, ahora está allá. Antes no veía, ahora ve, alguien no escuchaba, etcétera. Todo esto son sinónimos para tener una claridad enfática que solamente Dios es el que tiene el poder, no nosotros. No, yo cambié porque para ir a la iglesia hay que cambiar. No, Dios te convenció a través de su Espíritu que tienes que cambiar, no yo. Yo no le doy a nadie una lista, se la lleva a la casa, se la estudia y usted empieza, día número lunes, en la mañana. Ya, esto dijo, no. No, Dios nos empieza a convencer desde lo interior. Mire, exteriormente lo podríamos hacer. Exteriormente podríamos convenir de manera natural, es decir, nosotros somos una asamblea de los que creemos en Diosito, por decir así. Y usted dice, sí, y nos sentimos bien, sí, y hacemos un grupo, y le ponemos un nombre, etcétera, y nos ponemos un reglamento. ¿Qué les parece? Y usted dice, sí, ¿a qué reglamento? Podríamos decir, ¿mentimos o no mentimos? Mentimos pero poquito, para ser flexible, para que así traigamos a otro. Sí, pues si somos muy radicales, y a lo mejor ustedes van a estar de acuerdo. ¿Robamos o no robamos? Levante la mano los que quieran robar, y ahí está. Y empezamos a armar nosotros una religión a la manera del hombre. Algunos van a decir, no, que robar es malo, a lo mejor, pero dejémoslo cuando sea necesario. ¿Están de acuerdo? Sí, ahí me gustó. Y ahí empezamos, y armamos unos mandamientos, todo esto bajo ¿qué? Parámetros humanos. Eso delante de Dios es injusticia, no es justo. Dios dice no y absoluto, no, no, no. Entonces la persona, el ser humano, si la palabra de Dios se esclaviza, inventa cosas que no son. Y Dios nos cambia eso. Dios es el que convence. Los judaizantes se creían libres por ser descendientes de Abraham. O sea, por familia, por descendencia, los judaizantes decían, nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque si mi padre Abraham y todo lo que hizo Abraham es lo mismo o similar a nosotros, que podríamos decir, yo soy creyente, yo creo que soy evangélico. ¿Y por qué? Mi abuelita me llevaba a la escuela dominical cuando chico, o cuando era yo chica. Y por eso usted cree. Sí, bueno, sería lo mismo que ser católico porque me llevaban a misa, o ser testigo de Jehová porque me llevaban a un salón, no sé, para donde sea, por rebote, o sea, por familia. No es así. Creer en Jesucristo por convicción individual y personal, no por tradición. Es porque Dios a usted lo llamó, a usted si está sentado hoy día aquí es porque está escuchando el Evangelio, va a escuchar el Evangelio y va a decirle Dios a usted de manera personal, individual. Dios te va a decir, arrepiéntete de tus pecados. Y aquí vamos a ver de tu manera de vivir en la carne, a lo que vamos a pasar ahora. ¿Y qué es la carne? Bueno, la jerga popular evangélica suele decir, cuando alguien se porta mal, anda en pecado, está en la carne. ¿Por qué? Porque alguien puede estar pensando en puro descansar, en hacer algo para comer, etcétera. ¿Ya? Los evangélicos también tenemos sus mulitillas. Y por eso a veces decimos, no, anda en la carne, anda en Egipto, anda no sé a dónde. Pero vamos a entender el significado y algunas partes. Esto, hermanos, vamos a hacer un paréntesis. Porque dice, vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Por lo que ya los versículos que leí, que Dios fue llamado o Dios es el que los libertó. Punto y coma dice acá. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne.
antes de ver el verso mismo que dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, creo conveniente explicar un poco, no a profundidad, pero un poco, qué se refiere la Biblia a la carne. Porque a lo mejor no todos saben a qué se refiere la palabra a la carne. Porque siendo como 10 ya para las 12, algunos deben estar pensando en carne para cocinar, para asar, etcétera, ¿o no? Bueno, vamos a explicar un poco que la carne no es solamente la carne que comemos, ya, sino que va más allá. Bueno, algunos yo creo que están familiarizados con a qué se refiere la carne, pero creo que no todos. Y por eso vamos a hacer una mirada de lo que quiere decir. Desde el Antiguo Testamento la palabra aparece en el hebreo como basar, pero con S, no con, ya, o sea, basar dice. En su sentido físico designa el cuerpo, o sea, el ser humano. Un ejemplo está aquí, hermanos, yo voy a pasar como rapidito, no me pidan que después si quieren yo les doy mis apuntes, pero ahora no me voy a detener tanto en todos los versículos porque son bastantes, solamente quiero que tengan en su mente, con esto no estoy diciendo que los voy a engañar no dándole los versículos, sino que se los voy a leer, si los copió bien, si no, después se los puedo pasar, pero en honor al tiempo. ¿Se entiende? Dice, la palabra hebrea, basar, en su sentido físico designa el cuerpo, o sea, el ser humano. Un ejemplo está en Génesis 40, versículo 19. Génesis 40, versículo 19 dice, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Ahí está la aplicación. Los animales o las aves van a comer la carne de esa persona que iba a ser decapitada. Y Levítico 6, 27, todo lo que tocare su carne será santificado y salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre la cual cayere en el lugar santo. Entonces esto ahí encuentra usted la palabra basar, que significa carne, que tiene un sentido físico. Es tan fácil de entender. Carne significa lo exterior del hombre. Génesis 2:21. Génesis 2:21, no 22:21. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La carne, la piel. Ahí son cosas, en ese sentido yo creo que la palabra carne es fácil de entender. Hasta ahí vamos, yo creo que, eso ya lo sabía, van a decir algunos. Bueno, carne significa lo exterior del hombre. Lucas 24:39. Aquí está Jesús, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí está Jesús, carne. Carne y hueso, cuando dice, yo soy de carne y hueso. También hay otra cita, primero los Corintios 15:39, y hay hartas más, no se las voy a decir todas porque son muchas. Carne designa a la persona humana, valga la redundancia. Primero, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es? Jesús. O sea, Cristo se humanó, se hizo humano como nosotros, de carne. ¿Se entiende? Porque Dios es espíritu, pero Dios vino en forma de ¿qué? De ser humano, de carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Carne significa la comunidad de los individuos. Génesis 2:23 dice, Génesis 2:23, dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Comunidad de individuos, aquí hay dos, o sea, van a ser carne. Aquí van a sacar risa algunos, pero de ahí se los digo. Carne se refiere a lo de los parientes, la parentela.
Génesis 29, verso 14. Y Jueces 9:2. Voy a leer Jueces 9:2. La otra se la cité nomás. Jueces 9:2 dice: yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Aquí, ¿quién mejor que lo gobernara un pariente o otros? Yo sé que aquí a esto se refiere cuando yo le dije les voy a sacar risa cuando son parientes. ¿Han escuchado a los mexicanos cuando dicen carnal? Pues es ser amigo íntimo, ¿ya? Bueno, no es un chilenismo, pero para nosotros, para entender esto, el ser de la parentela, aquí se usó la palabra carne, ¿ya? Ustedes saben que aquí en Chile, si alguien es del mismo apellido, pero dice, somos parientes, buena pariente, y se saludan y todo lo demás. Bueno, aquí, de acuerdo a la Biblia, alguien sería de la misma carne, de la misma tribu, de la misma familia. También en 2 de Samuel 5:1 se refiere al pueblo y usa la palabra carne. Carne, la unidad de los hombres, Isaías 40:5. Para decir un grupo, por ejemplo, de hombres, usa aquí carne. Leo Isaías 40, versículo 5, dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí la palabra carne se está refiriendo a una unidad de hombres, en el contexto inmediato refiriéndose al pueblo de Israel. ¿Se entiende? Pues yo creo que está clarito ahí. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne. Ya, todo ser humano, todos los israelitas juntamente lo verán, su pueblo. Por eso se entiende aquí carne. Carne con frecuencia aparece la expresión carne al hablar de la vida del hombre y de su posición frente a Dios. Por ejemplo, la carne tiene corta vida, Isaías 46. O sea, Dios no se refiere, el hombre, en vez de decir el hombre va a vivir pocos años, Dios dice, el hombre, usa la expresión, la carne no va a durar mucho, en razón a la persona, tiene corta vida. Isaías 31:3, refiriéndose también a la carne es débil, refiriéndose al ser humano. Este es como un dato para nosotros. Jeremías 17:5. No se puede confiar en la carne, refiriéndose a las personas. ¿Cómo hay que ser desconfiado? No, en el contexto inmediato, no poner toda la confianza en el ser humano, sino siempre en Dios, eso es, ¿ya? Entonces, no se puede confiar en la carne, en la persona así por así, simplemente Dios. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Versión NTV, el mismo versículo dice, Jeremías 17:5. Esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. ¿Se entiende más ahora en esta versión? Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Por eso la expresión en el original habla de la carne, refiriéndose al ser humano. Por eso Dios dice, maldito esa persona. O sea, esa persona existe la posibilidad de ser defraudado o defraudada. No, yo confiaba que mi amigo me iba a pagar la cuota y no se la pagó. ¿Ve? Es un decir nomás, pero cuando uno existe la desconfianza, porque después con este verso sé que andamos para todos lados como que no queremos confiar en nadie. Sí, en un sentido como podríamos ser desconfiados.
De acuerdo a Romanos 8:13, la carne está condenada a la muerte. Por sí misma no puede conocer los misterios de Dios. Un ejemplo, Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay un discernimiento. Quiere decir que una persona natural a Pedro no le reveló esto, quién era Jesús. O sea, la carne, el individuo o el ser humano común y corriente no puede discernir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es contrario. El porqué es el siguiente. Porque nosotros somos, o sea, Dios es espíritu y nosotros en un cuerpo carnal, o sea, de un ser humano común y corriente, ¿cómo podría discernir a Dios? No se puede. Por eso hay una intervención de Dios. Si Dios no actúa para convencernos a través de su espíritu, jamás podríamos decir yo soy malo. ¿Por qué? Porque me voy a considerar siempre una buena persona, pero cuando Dios interviene en nosotros, nos convence de pecado. Mateo 26:41. Mateo 26:41. La carne, como es débil, puede caer en tentación. Dice el pasaje: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo creo que esto todo lo hemos experimentado. Hay un horario que usted quiere orar, dobla sus rodillas y se pone a dormir. O donde la posición que esté y se pega sus pestañones, parece que se fue al cielo a orar y jamás ha orado porque se quedó dormido o nos quedamos dormidos. Seamos sinceros. El deseo, el espíritu del ser humano quiere orar porque tiene una necesidad o tenemos una necesidad, pero a veces la carne en nuestro cuerpo, porque estuvo cansado, trasnochado, mire, lo que sea, se queda dormido. Y contra eso, ¿qué le vamos a hacer? Allí tiene que ver esto con que la carne es débil. Aquí hay unos significados de carne. Después yo los voy a repetir al último. Pero solamente para que tengan en mente que no hay solo un significado. Los que vimos anteriormente son la aplicación de la palabra carne, que se refiere al ser humano, etcétera, ¿ya? Pero ahora vamos a ver un significado en cuanto al pecado. La expresión carne, en sentido moral, significa la oposición a Dios. ¿Se entiende? La expresión carne, en sentido moral, significa la oposición a Dios. O sea, si el Gerardo miente, yo podría decir, eres un carnal. O andas en la carne. Para tipificar, no para denostar. Solamente estoy dando un ejemplo. ¿Ya? Porque se opone. Yo, si un día hago una cosa o transgredo un mandamiento, podría decir, yo ando en la carne. ¿Ya? 2. Reducir el significado o la significación de carne solamente a la lujuria es falso y peligroso. Me explico antes de seguir. Si alguien dice que la persona carnal es solamente la persona que practica, por decir, pecados sexuales, no tiene la totalidad del significado de ser carnal o andar en la carne. Es como una parte nomás, no es la totalidad. Porque a veces decimos, el que anda en pecado es carnal, pero refiriéndose a cosas de deseos pecaminosos sexuales, no solamente eso. Bueno, más adelante se habla de eso, pero solamente estoy introduciendo. Dice, reducir el significado a carne solamente a la lujuria es falso y peligroso, pues carne
significa más bien toda actuación del hombre con el cual éste cree poder salvarse definitivamente a sí mismo sin Dios. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo y que cree que haciendo las obras de su cuerpo, de su intelecto, de sus recursos, por decir, como buenas obras, esa persona está en la carne, se podría tipificar. Esa persona es una persona carnal, en el sentido salvífico. ¿Ya? O sea, una persona carnal, no necesariamente porque moralmente puede ser correcto, pero con sus acciones cree irse al cielo y justificarse. Por eso podríamos decir que esa persona es una persona carnal. Porque su carne, su intelecto, le hacen pensar que haciendo buenas obras y portándose bien, sería meritorio de participar en el cielo. ¿Se entiende? Porque en el otro, esa es una persona, y esto te incluye directamente a los judaizantes y a los de Gálatas. Porque el contexto de Gálatas es la salvación. No necesariamente, aunque se dice, en la manera de vivir, que es vivir en el Espíritu, que sería vivir en santidad. Pero se entiende que básicamente tiene varios significados. Entonces el hombre que cree a sí mismo poder salvarse sin la ayuda de Dios o ayudándole a Dios, esa persona podría decir, está en la carne, porque se está justificando. Juan 3:6 lo corrobora lo que estoy diciendo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Más claro, ¿a dónde? Todos los que nacimos de la mamá, ¿usted nació de su mamá? ¿Qué salió? Carne. O sea, un ser humano. Básicamente, todos estamos en la misma figura. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu Santo. Lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es una persona con Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Y si el Espíritu de Dios habita en una persona, quiere decir que esa persona es espiritual. No de manera mística, sino que puede discernir y tiene el Espíritu de Dios. Y ahí entiende, un ejemplo básico. Antes de conocer a Dios, antes de ir a una iglesia, antes de todas las cosas, usted leía este librito, si es que lo leyó, cosa difícil, pero si logró toparse con un Nuevo Testamento, esos chiquititos azules, ya, y usted lo leyó así como, lo dejó ahí, no entiendo nada. Eso fue lo primero que dijimos. No. Pero después en el otro lado, cuando Dios nos da vida, tomamos una Biblia y empezamos a encontrar el sentido a las palabras. ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, por decirlo así, nos conecta, obviamente, mi yo natural con el yo espiritual. Hay una comunión. Por eso el mismo libro hace una énfasis en vivir en el Espíritu y no vivir en el hombre o la mujer antigua. O no en el carnal desde antes. ¿Se entiende? En la otra versión del mismo verso, Juan 3:6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Un poquito para explicar este versículo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Un ejemplo bien básico para explicar esto. Usted, una hermana, tiene su bebé en esta iglesia, ¿ya? Y trae su bebé, y el bebé crece, va a las clases. Lo que usted engendró, lo que usted reprodujo fue una vida humana, un ser humano. Pero no necesariamente usted reprodujo un creyente. O sea, usted aquí vino a la iglesia y aquí no se producen creyentes por tenerlo por parto natural o por lo que sea, ¿se entiende? Sino por el poder de Dios.
Por lo mismo, usted tiene que enseñarle a su hijo, a su hija, cuando es pequeño y todo lo demás, el verdadero evangelio. Porque Dios a esa persona pequeñita, guaguita, que después va a crecer y todo lo demás, tiene que nacer de nuevo, pero en espíritu. Por eso decimos 2 partos. ¿Ya? O Dios lo toma por hijo a esa persona. Por eso no es de manera automática. No es, pero si yo de chico me llevaban a la iglesia evangélica, por eso soy evangélico. Ya puede llamarse evangélico, pero no ser hijo de Dios, que no es lo mismo. Ojo, porque eso puede ser un engaño en las iglesias. Yo siempre lo digo así. A mí no me sirve de antecedente que usted cree en Dios porque desde chico lo llevaban. No, usted tiene que tener una convicción personal que en un momento Dios le dio vida nueva. Nació de nuevo. Eso es un convencimiento que Dios a usted le tiene que dar. Por lo contrario, no sería hijo de Dios. Y eso se tiene que convencer. Yo no convencerlo a ustedes. El Espíritu Santo los convence. La palabra le convence a usted. Porque si no, usted va a creer. Usted por venir a esta iglesia o a la iglesia que sea, usted va a decir, no, yo voy al cielo. ¿Por qué no? Porque yo voy a la iglesia. Dios no lo toma en cuenta. Eso no es por creer en Jesucristo. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Cristo murió como ser humano, pero vivificado en espíritu. Lo que Cristo cuando muere en la cruz, ¿qué murió? El que se hizo carne, el que se hizo ser humanos, porque Dios no puede morir. Ya. Cerramos el paréntesis, ahí quedamos más o menos explicando qué significa la carne. ¿Ya? Para seguir y volvemos, porque vosotros, a Gálatas, volvemos a Gálatas, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne. Como ya ahora sabemos a qué se está refiriendo la carne, acuérdense, la carne en el sentido es oponerse a Dios o creer salvarse a sí mismo. Eso podríamos decir una de todos los significados que yo leí. El sentido carne también tiene que ver con el sentido o el principio dinámico o activo, deseos por pecar, la pecaminosidad. Un hombre, una mujer carnal, se habla de una persona dentro de una iglesia, dentro de una congregación que tiene un deseo de pecar o pecaminoso siempre. No es lo mismo que nosotros como creyentes caemos en pecado a veces. ¿Se entiende un poco? Hay una diferencia. El carnal o la persona que anda en la carne tiene un deseo constante de por pecar. Y no se arrepiente, le da lo mismo, y ese es como por decir, podríamos decir, esa persona, podríamos deducir, no lo sé, que a lo mejor no ha nacido de nuevo. Existen obviamente las dos posibilidades, o que nunca ha sido transformado al espíritu, sino que es un carnal, o sea, una vieja persona que no ha nacido, no ha conocido a Dios, pero que está en la iglesia. Ya. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pablo exhorta a los Gálatas a no usar la libertad en beneficio de la carne o el deseo de pecaminoso. El verbo utiliza ocasión, tiene en una de sus acepciones un sentido militar que equivale a base de operaciones. De este modo, recalca la necesidad de impedir que la libertad sea utilizada por la carne como base de operaciones para impedir la vida conforme al llamamiento celestial. Cuartel general o operaciones de la carne, instrumento de pecado. Por eso dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión. Esta palabra ocasión es como tener
este cuartel militar, una base. Solamente que no uséis la libertad. O sea, Pablo le está diciendo en palabras simples, ustedes la libertad que tienen es como que están en una base militar, están atrincherados ahí, ¿cierto? Y que ese lugar donde ellos se colocaron, simbólicamente, les da como la libertad para pecar, la ocasión. O sea, están atrincherados ahí. Están fuertes, pero en el sentido pecaminoso. Esa es la connotación que le da a Pablo cuando dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión. La palabra ocasión usted cámbiala como, no uséis la libertad como un cuartel militar, una base. Porque ahí es como que está usted empoderado y tiene el poder ahí de las armas, ya, o de la milicia, y que de ahí, desde ese lugar, usted tiene toda la libertad de pecar. No, no lo uséis para eso. Ya, ese cuartel general de operaciones, para los Gálatas, Pablo le dice, no lo usen como un instrumento para el pecado. Es como decir, nosotros tenemos toda la libertad, pero este recinto, estas 4 paredes, lo vamos a usar como un lugar, una base, ¿ya? Sería como una ocasión donde nosotros aquí, en cierto momento de nuestra vida, lo usamos para pecado. Podríamos decir, esto lo vamos a usar este recinto para hacer fiestas evangélicas. ¿Ya? Y usted dice, sí. Mire, una vez al año, por decir así, o una vez al mes, esto es un ejemplo, vamos a hacer una fiesta con todo permitido aquí. Tomar y todo eso, pero una vez nomás, para como sacarnos los deseos. Pablo nos diría, ustedes están usando esto que es para edificación de la vida, para destrucción de la vida. ¿Se entiende? O sea, su cuerpo, su carne, ya transformada, su cuerpo, no lo use para la carne, o sea, para pecado. No lo use como un centro de operaciones. Pablo le está diciendo a estos Gálatas, eso es lo que están haciendo ustedes. La libertad, ustedes lo están usando para pecar. No es así. Por eso el sentido carne tiene que ver con el principio dinámico o activo o práctico de desear pecar y pecar siempre. Si usted tiene un deseo todos los días de su vida, todos los días de pecar, o usted peca todos los días, pero de manera consciente, sabiendo que no lo tiene que hacer, está en un problema porque tiene un problema en su carne. Usted tiene esta guarnición, este cuartel general, su cuerpo, por decir, la base militar con la cual usted practica el pecado todos los días. Si usted conoce a alguien en la iglesia que a usted le induce al pecado o le anda poniendo tentación, como lo vimos anteriormente el domingo pasado, puede ser que esté en la carne. Es como esta pareja de jóvenes, ¿cierto?, de un lugar X, que el joven puede ser que hasta que no sea creyente y le pide a la chica que tengan relaciones sexuales. Y ella, la chica, creyente y todo, dice que no porque sabe que es un pecado. Pero el joven le insiste en que si hay un lugar donde sea, por ejemplo, estar en lo oscurito, ir al cine, no sé en qué lugar, en el auto, y le está cateteando, tengamos sexo, antes del matrimonio,
esa persona puede ser ese individuo que esté en la carne. Una, que no haya nacido de nuevo, o que si se dice ser creyente, está en un centro, como dice aquí, en un cuartel general, pero que está usando su cuerpo para la carne, o sea, para el pecado. Y usted tiene que advertir, o sea, usted puede ser advertido de esto. Y usted tiene que tomar decisiones si se encuentra en esta situación. Yo le hablo a las hermanas, a las jovencitas, si algún día tienen a alguien que está insistiendo en eso, o también en otras cosas que están concernientes al pecado. Si hay alguien que a usted le está persuadiendo a decir, hazlo nomás y nadie te va a ver, supongamos que usted trabaja en un lugar donde hay mucho dinero, ¿ya? Y usted cuenta que siempre hay dinero aquí, por acá, y una hermanita o hermanito que anda en la carne y le dice, poquito que se va a notar, empieza de a 10.000 nomás, porque hay puros fajos de billetes. Un ejemplo mío nomás. Y la persona cuando ya tiene la necesidad va a decir, bueno, un poquito que... Y no sé, cae en la tentación. No. Hay que huir de eso. Por eso, hermanos, entiéndase que la palabra de Dios, si la obedecemos, nos va a ir muy requete bien delante de Dios, porque Dios nos advierte de esta condición en el sentido de la carne. Romanos 7:5 dice, Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, estábamos pasado, cuando no éramos creyentes, ¿ya? Cuando no éramos, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, o sea, que por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, antes, versión NTV la voy a leer para que entendamos. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley esperaba esos deseos malos, deseosos, que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. O sea, antes nosotros pecábamos y eso nos llevaba a la muerte. Antes. ¿Se entiende? Ahora, si usted se dice ser hoy creyente en Dios y se dice que usted es un hijo, una hija de Dios, no debiese practicar esto. Porque si no está en un pecado, y como lo decíamos hace poco en el estudio de Hebreos, la disciplina de Dios, pero la disciplina correctiva de Dios le va a caer. Acuérdense que vimos, para los que no están los miércoles y no han escuchado esto, la Biblia habla de la disciplina de Dios y se divide en 3 aspectos. Está la correctiva, o sea, cuando tú pecaste y te llega un chaparrón. Pero está la disciplina preventiva como esta, la educativa como esta. Dios nos está educando, no hagamos estas cosas. No hagas esto porque te va a pasar lo otro. Eso Dios lo está diciendo. Son disciplinas preventivas. Pero la disciplina correctiva es cuando tú ya llegaste al límite del pecado y Dios te va a castigar. Te vas a enfermar y te vas a enfermar. Ni nadie te va a sanar. Hasta que no te arrepientas. Te vas a empobrecer y empobrecer. Y nadie te va a sacar, ni la financiera, ni la tarjeta, nadie te va a sacar de esa pobreza. Vas a dejar de servir y perder los privilegios en tu iglesia. A lo mejor antes servía aquí y allá y de repente no vas a servir en nada y nadie te va a llamar ni para siquiera orar. Porque cuando alguien te pide orar, que algo puede decir, algo tan simple, es porque ven en ti que estás cerca de Dios. Pero cuando ni nadie te pida ni orar, preocúpate, porque puedes estar en la disciplina de Dios y Dios te va a desechar. Y Dios te puede desechar, como lo víamos el miércoles o los otros miércoles pasados.
La disciplina extrema puede ser que te expulsen de esta iglesia por el pecado, porque ya no entendiste. Y no puedes decir que somos malos, porque la Biblia lo ha dicho todo el tiempo. Apártate, apártate del pecado, apártate del pecado, apártate del pecado. Por eso no uses el pretexto, por decir así, la libertad para satisfacer la carne, porque no es así. Muchas tendencias pecaminosas de la carne se expresan por medio del cuerpo y la mente. Muchas tendencias pecaminosas de la carne se expresan por medio del cuerpo y la mente. Efesios 2:3. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, o sea, haciendo la voluntad del yo y de los pensamientos, y éramos naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo. Por eso aquí esto es importante. Si en otro tiempo, por las razones que sean, no sabíamos nosotros, ya eso fue antes. Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Pero ahora, ¿por qué insistes en ser desobediente? Podríamos decirle a alguien, ¿por qué tú insistes en tu rebeldía? Y esto lo podemos aplicar a muchas cosas. Alguien que se dice ser creyente y nunca va a la iglesia, a una iglesia, ¿por qué dice que es creyente si está en rebeldía, está en la carne? ¿Por qué? Porque no va, desobedece. ¿Qué desobedece? Como algunos tienen por costumbre de que estar reunidos. Porque somos un cuerpo, Dios lo demanda, tienen que hacerlo. No, yo no lo exijo, yo se lo recuerdo, porque la Biblia lo dice. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y nuestros pensamientos. Por eso, porque éramos hijos de desobediencia. Por último, diciendo el versículo, si no servíos por amor unos a otros, si no servíos por amor unos a otros. La expresión de la verdadera libertad tiene como meta el servicio de los unos a los otros en amor. Hermanos, ¿por qué termina hablando del servíos por amor unos a otros? Porque el que anda en la carne se ama a sí mismo. Una persona que anda en la carne, que anda contrario a los mandamientos de Dios, que anda satisfaciéndose a sí mismo y no a Dios, quiere toda la atención, ojalá, de todo el mundo y el universo para él. Quiere que Dios sea como su instrumento de bendición absoluto. El hombre carnal quiere que Dios puro le bendiga, le bendiga, le bendiga, le bendiga, le bendiga, ni aunque se porte, no, bendición, bendición, bendición. El hombre, la mujer, el que se llama cristiano, no sirve en la iglesia, no sirve en ningún lado, porque quieren que todos les sirvan. Cuando llega a la iglesia, tiene cara de pena, que es lo mismo que da pena. Pero una pena llamando la atención. Nosotros podemos tener tristeza, y sé que nosotros tenemos cara a veces de tristeza porque sí la sentimos y la experimentamos, pero que no sea por pecado, que no sea por estar ensimismados nosotros. Hermanos, tarde o temprano nosotros todos nos damos cuenta. ¿Por qué a un hermano un día lo vemos haciendo tales cosas que son externas? O visible, por decir. Un día, no sé, lo vemos en este púlpito. Y de repente no lo vemos tanto. Después no lo vemos. Después no quiere esa persona, no nos contesta el teléfono. Después no sé, después desaparece. ¿Por qué? Podríamos hacer un simple análisis. Se empezó a amar a sí mismo.
empezó a amar su vieja naturaleza, su vieja carne. Podríamos deducir, anda la carne. Y ya no empezó a servir, porque antes servíamos por amor los unos a los otros. Mire, cuando una persona anda en el espíritu y no en la carne, y yo, por ejemplo, en el caso mío, le pido un favor, cuando veo a una persona que está ahí en el espíritu, me dice como un sí, pero que no me pone ningún obstáculo. No estoy diciendo que a veces cuando alguien me pone cierto obstáculo en razón de que da miedo, da vergüenza, ese es otro punto, Yo discierno eso. Porque si le pido a alguien por primera vez, mire, párese acá, sí, es difícil. O hable por un micrófono, sí, son cosas otras difíciles. No, estoy refiriéndome a otra cosa. Cuando una persona está ensimismada y está preocupado de sí mismo, no tiene tiempo. No va a venir a sacar el pasto, no va a limpiar los baños, no va a hacer nada. Porque tiene que arreglar sus asuntos. ¿Le ha pasado eso o no? Y eso se podría decir cuando estamos afanosos, estamos afanados. ¿Pero en quién? En nosotros. Lamentablemente, el pecado es engañoso, nos engaña. Y pensamos que no estamos en eso y decimos, no, si yo estoy bien. Pero todos lo vemos, no estás bien. Entonces la libertad de la carne, el libertinaje. La libertad de la carne, el libertinaje. O sea, el opositor a Dios es egoísta, o el que anda en la carne. Saquen sus conclusiones. Si una persona egoísta dentro de la iglesia está ensimismado, y no porque tenga recursos o no tenga recursos, sino porque se ama más que a Dios, y como deja de amar a Dios, deja de amar a los hermanos que ve, y no sirve, le da lo mismo. Desde simples detalles, no saludar a los hermanos porque los tienen poco. Hermanos, ojo con ese comportamiento. Que nosotros, escudriñémonos, no tengamos un centro de operaciones para el libertinaje, no tengamos un cuartel general en nuestro cuerpo, en nuestra carne, para el pecado. Mire, si por las razones que sean nosotros caemos en pecado, confesémoslo al tiro, no nos acostumbremos. Si usted pasa un día que no confiesa sus pecados, si pasan dos, como lo dije en otras prédicas, un poco de levadura le da un poco de pecado. A lo mejor podríamos decir, orar un día no es pecado. Pero 2 días, 3 días me va a llevar a un pecado. No es que orar, entiéndase. No es que usted no lea la Biblia en una semana, eso es pecado. Sino que si no lee, si no se congrega, si empieza a hacerlo esto sistemáticamente, la carne antigua, el que estaba muerto, empieza, por decir así, pecaminosamente a resucitar y a vivir y a gobernar. Y a usted le va a gobernar. Y por eso, esto carnal no tenía que estar en la iglesia de Galacia porque permea a los demás, persuade a los demás. Generalmente, podríamos decir, una persona que está en la carne en la iglesia empieza a hablar mal del otro y pone mal a otras personas. Toma cosas que son imaginación y las ve como una verdad, se las cuenta a otro hermano, otra hermana. Verso 14, para ir terminando, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en Levítico 19:18. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El versículo manifiesta el objeto del amor. ¿Cuál es el objeto del amor?
amar al prójimo es amar el otro, a lo que es lo mismo dejar de amar al yo para volcarse hacia el otro. El otro es todo aquel que no soy yo. Mateo 22, del 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo uno distingue cuando alguien ama a Dios? ¿Cómo uno sabe? ¿Porque lo dice? ¿Porque dice yo amo al Señor y lloro? ¿Porque tengo cara de triste? Ya, iba a decir otra cosa, pero no lo voy a decir. No, es porque amo al otro, porque yo le sirvo al otro, aun cuando estoy cansado, aun cuando sea lo que sea, frío, calor, yo amo al Señor y lo demuestro amando a los que veo, a los que están aquí. Yo digo amo al Señor porque yo no hablo mal de otro. Porque yo quiero servir, quiero venir a hacer yo le digo, un aseo. Claro, cuando usted viene, a lo mejor está solo aquí, lo encuentra como, chuta, estoy solo, nadie me ve, nadie me reconoce. Sí, pero lo estoy haciendo porque yo amo a quién, a mi Señor, y lo demuestro porque se van a ver beneficiados otros. Cuando yo tengo una disposición de ir a buscar a alguien, ir a dejar a alguien, cuando yo tengo, mire, todas esas cosas son parte de que nosotros nos amamos, lo demostramos, se nota. Se nota en cosas que yo les digo, yo se las voy a mencionar porque son cosas claras. Me van a faltar millones que decirlas porque no las sé todas, pero por ejemplo, cuando alguien, en el contexto de que yo les digo, hay un libro que comprar que vale 5,000 pesos, y viene alguien y dice, yo quiero 2, pero solamente voy a usar uno, el otro no sé para quién es. ¿Qué está haciendo usted? Bendiciendo a otra persona. Porque está demostrando que con lo que Dios le ha dado, puede bendecir a otro. Cuando usted da o cuando usted ofrenda de más, y se hace un esfuerzo y todas esas cosas que parecen naturales, alguien va a decir, ya metió la plata. Sí, pero pesa que mi corazón no está en el dinero, en el amor al dinero. Porque yo amo a Dios, amo al prójimo y quiero que mi prójimo se beneficie de lo que por gracia yo he recibido. Porque por lo que de gracia yo he recibido, yo doy. 15 y último, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo es bien severo con los Gálatas. ¿Se acuerdan en el verso 12 del mismo capítulo 5? Les dice que se comportaban como los paganos. ¿Se acuerdan cuando si van al 12? Ojalá se mutilasen los que se perturban. Pablo trata a los Gálatas como paganos, a los que se rajaban el cuerpo y que los que se castraban, ¿se acuerdan? Los sacerdotes, los que se hacían eunuco y todo lo demás, que era una práctica pagana religiosa, ya. Pablo aquí les dice, que aquí, cuando dice, pero si os coméis y os mordéis y os coméis, ¿qué animal generalmente se muerde o muerde a otros? Todos se van a acordar de un perro, ¿sí o no? El perro. Y si os coméis, ¿qué otro animal es bueno para comer carne? Podría ser un león, un lobo, ¿ya? Bueno, animal al cabo. Pablo está diciendo a grandes rasgos, pero si os mordéis y os coméis, si ustedes se maltratan al punto de morderse, imagínense aquí que ustedes se agarraran a mordisco unos con otros,
y de repente alguien comiéndose el brazo de alguien, ¿sería qué actitud? Animal. Lo está tratando como animales. Antes los trató como paganos, que se sajaban, que se mutilaban, pero ahora dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, si ustedes se devoran los Gálatas, se devoraban, ¿cuál es el comportamiento entonces? Los Gálatas habían comenzado por el Espíritu que produce amor, pero algunos se estaban desviando hacia la carne que produce odio. La situación entre ellos había degenerado en conflictos internos. Lo contrario de andar en el Espíritu, se comportaban como paganos, pero aquí se comportan como animales, irracionales. Ese es la libertad de ellos. Llegó a un límite de comportarse tan así como animales devoradores. Y esto lo encontramos en toda la Biblia. Ejemplo, Salmos 35, 25. Salmo 35, 25. No les permitas decir, miren, conseguimos lo que queríamos, ahora lo comeremos vivo. Salmo 27, 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y este es importante, el 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Se dan cuenta cómo en el Salmo y cómo en el Antiguo Testamento, de manera poética, David, cuando estaba bajo presión, sentía que sus enemigos se lo iban a comer? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. En esto David se siente que todos sus enemigos se juntaron para comérselos. Pero en la iglesia de Galacia, estamos hablando de una iglesia que cuando dice en el 13, vosotros hermanos, hay una diferencia. Ustedes, en el Salmo, David creyente, sus enemigos que no eran creyentes se comportaban como lo que eran, como animales que lo querían devorar. Pero aquí los hermanos insertos en una iglesia se estaban comportando como fieras salvajes. Cualquiera que sea el motivo, los Gálatas estaban quebrantando el principio de libertad en amor al cual habían sido llamados. Hermanos, esto es grave. Cuando se empieza a levantar falsas acusaciones, murmuraciones, críticas, desorden, dejar de congregarse, dejar de servir, tener, por decir, enemistades unos con otros por cosas que son sin relevancia, porque aquí yo quiero prevalecer mi idea, nos empezaríamos a comportar como salvajes dentro de la iglesia. Y de manera metafórica, algunos querrían comerse a otro, morder al otro. Por eso es grave, por eso Pablo ya le está diciendo que se están comportando como salvajes. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y obra perversa. La versión NTV dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Si empieza a haber celos entre ustedes, entre nosotros, ¿por qué están poniendo a ese más que a mí? ¿Por qué si ese bien llegó hace poco a la iglesia y ahora está acá? ¿Por qué está allá? ¿Y por qué ese para acá? ¿Y por qué yo no? Cuando usted se empieza a fijar en eso, se empieza a comportar con celos. En vez de decir, Dios me estará desechando porque yo estoy en pecado, estoy viviendo en carne, o en mi carne. En vez de decir, Señor, escudriña mi corazón. Y a lo mejor yo soy un carnal, un hermano que quiere devorar a los demás, morder, comer, como dice la expresión aquí, hablando mal. En vez de bendecir al que, ¿por qué ese es más prosperado? ¿Por qué ese sé que es flojo y siempre tiene trabajo y yo soy aplicado y no tengo trabajo? Y tantas cosas que podemos decir y empezar a hablar, porque yo siento celos, siento envidia, pero ese no sabe tanto como yo sé. ¿Y por qué está a cargo de algo? Nos empezamos en la iglesia a comportar. Por eso uno, hermanos, con la Biblia en mano, con la Biblia que todos debemos leer o escuchar. Mire, si no puede leerla, escúchela, porque hoy día hay medios, hay radio, se puede escuchar. Yo a veces le digo, más que leer, a lo mejor usted escúchela bien, escúchela. Y cuando usted la escucha, con esto uno puede discernir cuando una iglesia, en qué condición estamos, cuál es la temperatura de la iglesia. No estoy hablando de la temperatura ambiental. ¿Cómo andamos? Cuando la iglesia se pone un poquito carnal, ¿ah? Cuando empiezan a haber enemistades, pleitos, cuando algunos por acá andan por acá, no toman en cuenta los de allá, no se sientan con los de por acá, no se hablan, no vienen a la iglesia, etcétera. ¿Qué pasa? A la luz de esto, uno podría decir, se están comportando como salvajes. Yo no les voy a decir eso, pero lo voy a pensar. Hermanos, es que la Biblia lo dice, son expresiones fuertes. ¿Sí o no que cuando nuestros hijos se portan mal y usted dice, este ya está como una salvaje, como un salvaje o no? ¿Por qué? Porque no tiene control, no es controlable. ¿Qué somos nosotros? Ovejas. Mire, el animal. Somos medio ciegos, ahí somos, esas son las ovejas. Pero las ovejas andan como lobos rapaces. Ojo, hermanos, la amonestación es para toda la iglesia. Nosotros somos débiles, sí, somos débiles en la carne, pero podemos andar en el espíritu, sí. La Biblia nos da todos los lineamientos, nos da todo. Es que usted no sabe, no, es que eso no puede existir, hermanos. Si usted tiene 1.000.000 de problemas, tráigalo aquí, oremos por los problemas, porque eso es la manera. Somos un cuerpo. Si usted se separa, usted no quiere estar con nosotros, usted mira en menos a los demás, usted está ensimismado, usted está en la carne. Con esto termino. Solamente repitiendo, la carne en sentido moral significa oposición a Dios. O sea, si usted está transgrediendo los mandamientos en el sentido moral, usted anda a la carne. Reducir el significado de carne solamente a la lujuria es falso y peligroso, pues la carne también significa toda actuación o colaboración del hombre contra la cual éste cree poder salvarse a sí mismo. O sea, si usted dice que
muy buena persona, y por ser una muy buena persona se va a ir al cielo, usted está en la carne. Si usted reconoce, yo soy la rata de no sé cuántas patas, que usted es lo último del mundo, el último bicho, pero que usted necesita de un Salvador, es lo contrario. Lo necesito. Necesito que me salve. Y lo último, el sentido carne tiene que ver con el principio dinámico activo de un deseo por pecar. ¿Desea pecar? Como pastor. ¿Necesita estar bebiendo, por ejemplo? Lo necesita. O sea, usted no puede estar en una reunión social con sus amigos que tiene que estar ahí con el codo empinado, como éramos antes. ¿Para qué no? Antes, claro, uno decía, no, yo cuando quiero dejo el trago, cuando quiero dejo el cigarro, cuando quiero dejo esto, cuando no quiere. Pero ahora sí podemos. O tiene tanto deseo pecaminoso, tanto deseo de ir a tal lugar, tanto deseo de estar con tal persona que usted sabe que no le conviene. Si usted todo eso lo transgrede, usted está en la carne. Y por lo tanto está en pecado. Y por lo tanto Dios lo va a disciplinar. Si Dios no va a usar la disciplina de la iglesia, Dios va a usar su disciplina. No sé cuál de todas es más fuerte. La de los hombres no, en este caso. Pero la de Dios, sí. Atendamos a esto. Pongámonos en pie. Entonces, simplemente usted medite. ¿Estoy en la carne? ¿Sí o no? No que ando medio. ¿Estoy en la carne o no estoy en la carne? No estoy diciendo, no es lo mismo que cuando usted pecó un día, se arrepintió y listo. No, usted sigue, usted estaría en la carne si se llama creyente. Cuando usted le dicen, cambia eso, cambia, usted no quiere, está en la carne. ¿Ya? Porque significa oposición a Dios. Cuando usted siente un deseo pecaminoso, usted tiene un deseo constante por el deseo de pecar, usted está en la carne. Usted no puede, por ejemplo, refrenar su lengua de no hablar de alguien. ¿Lo viste cómo andaba vestido? ¿La viste cómo andaba vestido? Es como que siempre, mira, ahora vino con otra pinta. ¿Te acordás de la pinta? Y así estamos. Un deseo de soltar la lengua. Con esto me estoy anticipando al libro de Santiago, que lo vamos a estudiar. Entonces, cuando nosotros tenemos ese deseo de poner en el asado de su casa, usted tiene, en el almuerzo, la toma de once, no sé, lo que sea, tiene el deseo de poner a alguien y hace alguien lo. O cuando yo mismo estoy en sus conversaciones, porque sé que yo estoy en sus conversaciones, y cuando me sacan, me ponen, sé que lo van a hacer, y que sé que lo hacen, y que lo han hecho, de mala forma. Es verdad, eso se hace, pero cuando es para mal, está en un problema con Dios. Hermanos, despojémonos de la carne, despojémonos de ese deseo pecaminoso, ese deseo dinámico, activo, ese deseo, ese impulso interno pecaminoso, y usted lo sabe cuál es. Refrénelo. Y con eso automáticamente se santifica y se convierte en una persona espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Eso es lo que decía el verso anterior. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, primero le damos gracias por escuchar la exhortación que sale, Señor, de este texto hacia los Gálatas. Señor, que la libertad de los Gálatas la estaban usando como ocasión para pecado, como un cuartel militar
que estar atrincherados en ocasión de usar la carne para contrariar los mandatos de Dios. Señor, perdónenos a nosotros como esta iglesia si hemos estado en esa posición, atrincherados con nuestro cuerpo pecaminoso. Perdónanos, Señor, si tenemos una actitud constante con deseos para pecar o desobedecer. Oh Señor, ya hemos transgredido, ya ni siquiera nos da lo mismo, o sea, ni siquiera nos da algo el pensar y escuchar que ya estamos hace tiempo atrincherados en el pecado, en la desobediencia. Señor, ayúdenos a salir de ahí, porque el pecado nos engaña. Señor, ayúdenos. Señor, ayuda a los hermanos o las hermanas que están en la condición de en la carne. Señor, el deseo suyo es que nosotros, aunque nos cueste y todo lo demás, pero que vivamos en santidad. Sé que es algo difícil, pero Señor, es una lucha. Sí, es una lucha, pero usted, Señor, ha vencido todo ello. Por eso anima a la iglesia a salir de esa pecaminosidad y no comportarnos como los salvajes que se le estaba diciendo a los Gálatas, Señor, de no ser unos simples salvajes o paganos participantes de pecado, sino que ser verdaderamente creyentes y comportarnos como ovejas y estar amándonos unos a otros. Gracias, Señor, por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén.